Bien, jóvenes. A ver, mientras estén ingresando sus compañeros, vamos a hacer el primer capítulo. Ya habíamos hablado esto en la anterior clase. Habíamos visto esto del PGO, del Plan Global Operativo por competencias, y habíamos dado algunas pautas, ¿sí?, de lo que va a ser el semestre. Son, creo, 9 capítulos que habíamos visto, ¿sí? Y la primera parte es toda la parte que hace referencia a la economía. Y el último tema hace referencia a la política, ¿no es cierto? Y les he dicho que vamos a ver dos sistemas económicos, como es el capitalismo y el socialismo. ¿Qué características tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver en el último capítulo, ¿sí? ¿Qué características, cómo funciona una economía capitalista y una economía socialista, ¿sí? Bien, a partir de eso vamos a entrar a este primer capítulo, al capítulo 1, donde vamos a hacer una introducción a la economía, a la ciencia económica. Y vamos a ver así conceptos bien importantes, ¿ya? Conceptos bien importantes vamos a ver. Hoy, el viernes, me imagino que vamos a terminar este capítulo. La próxima semana ya entraríamos a un segundo capítulo y ver la posibilidad de empezar a hacer ya. Yo creo que a partir de la próxima semana vamos a hacer algún trabajo, alguna práctica de eso, ¿sí? Como ahora todavía parece que no está pudiendo entrar, están arreglando algunas cosas del Moodle, ¿sí?, para que funcione mejor. Por eso es que hasta mañana yo creo que ya va a estar listo esa plataforma Moodle para entregar los trabajos. Todo por ese medio vamos a trabajar en este semestre, ¿ya? A ver, a lo que íbamos. A ver, introducción a la ciencia económica. A ver, vamos a ver un concepto general. Antiguamente, ¿sí?, o etimológicamente, la palabra economía provenía de estas dos voces griegas, ¿sí? Decía oikos, ¿sí?, que significaba casa, ¿sí? Y nomo, que significaba administración, ¿sí? Entonces, unido a estos dos voces griegas, entonces teníamos oikos nomo, ¿sí?, que significaba administración de casa, ¿ya? Que significa administración de casa. Vamos a subrayar esto, ¿sí? Porque eso es, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Porque eso es, al final, la economía funciona así, similar, digamos, a una unidad familiar, ¿sí? A ver si ustedes fijan, si ustedes ven, a ver, por ejemplo, en una unidad familiar tenemos un padre, el padre o la madre o ambos como jefes, ¿no es cierto?, de hogar, ¿sí?, que ellos administran todos los ingresos que pueda generar esa unidad familiar, ¿no?, entre el padre y la madre, por decir, ¿sí? Administran y dicen, a ver, vamos a gastar esto en, no sé, en la educación, esta parte en comprar, esta otra para comprar la alimentación, ¿sí?, educación, médico, una parte la vamos a ahorrar para cualquier contingencia. Eso dicen, ¿no? Hay algunos padres que son así, ¿no es cierto? Ahorran parte de sus ingresos para cubrir ciertas contingencias que podría tener la familia, ¿no? Sí, en el tiempo. Entonces, para los papás administran, ¿sí?, los recursos y distribuyen, ¿sí?, esos ingresos en las diferentes cosas, en los diferentes gastos que pueda tener la unidad familiar, ¿no es cierto? En los hijos, en pagar servicios básicos, comprar alimentación, bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, administrar, eso es una analogía, digamos, con la economía, eso, ¿cierto? Es una similitud que se da entre una unidad familiar y la economía. Así funciona más o menos la economía, ¿sí? Hay una clase que nos dirige,
Los que están en función de gobierno, por supuesto que es coyuntural, ¿sí? Los que están en función de gobierno nos dirigen, manejan ellos la economía y nosotros, la población, las poblaciones son las que hacemos caso, si quieren, a lo que plantean a los gobernantes, ¿no es cierto? Sí, nos ponemos a orden, si quieren, de ellos, ¿sí? De los gobernantes. Entonces, a ver, a partir de eso tenemos un concepto bien importante, una definición, si quieren, una definición de economía, ¿ya? Entonces, la economía es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia, la economía es una ciencia. Pero ¿en qué consiste esta ciencia? Dice, dice, ahí tenemos, estudia la forma racional de utilizar los recursos escasos, dice, ¿sí? Una parte es eso, ¿no? Entonces, la ciencia económica o la economía estudia la forma racional de utilizar los recursos. Los recursos por lo general son escasos, ¿no es cierto? Los recursos naturales son escasos, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar racionalmente esos recursos, ¿sí? Para ir a cubrir necesidades después de la población. Entonces, creo que les he puesto en el ejemplo, en el examen, en la evaluacióncita diagnóstica que les he planteado, les he puesto, creo, una pregunta. ¿Qué recursos importantes considera que hay en el país? Creo que hemos puesto, ¿sí? Y ustedes me han nombrado, ¿no? Varios me han nombrado diferentes recursos. A ver, ¿alguien me puede decir qué recurso importante tienen los países? O tenemos nuestro país, por ejemplo. ¿Qué recurso? El gas, dice. El gas es un recurso natural, ¿no es cierto? ¿Qué recursos más El hay? litio también. El litio Litio. también, ¿no es cierto? El litio Oro. también, el oro, los minerales, ¿no es cierto? Los minerales, el petróleo, ¿sí? Algunos me ponían la soya, ¿no es cierto? ¿No? Los bosques también son, ¿no? Los bosques, la madera. Bueno, hay recursos naturales, ¿sí? Que son escasos, que son, a ver, estos recursos como por ejemplo el gas, el litio, lo que dicen el petróleo, ¿son recursos renovables o no renovables? No renovables. No renovables, ¿no es cierto? Porque al final, en el tiempo, se va a consumir todo, va a desaparecer, ¿no es cierto? Se va a agotar esos recursos. El gas es por eso que los gobiernos ponen bastante interés en seguir buscando, ¿no es cierto? Más petróleo, más gas, porque es nuestra fuente de subsistencia. Antiguamente la minería, ¿no es cierto? Era nuestra fuente de subsistencia. Hoy en día es el petróleo, el gas, ¿no es cierto? Entonces, y esos lugares de donde sacan el gas en el tiempo se van a agotar, ¿no? Por eso se dice que es un recurso no renovable. ¿Sí? Es por eso que los gobiernos entonces tienen que buscar en otros sectores donde pudiese haber reservas de gas, petróleo, ¿no es cierto? Creo que en los yungas de La Paz parece que decían que había grandes reservas de petróleo. En el Chaco boliviano también, ¿no es cierto? Entonces son recursos no renovables que se van a terminar, ¿sí? Se van a terminar en el tiempo. Entonces, ese es el concepto de economía. Entonces, la ciencia que estudia la forma racional de utilizar los recursos, ¿sí? Las materias primas, los recursos naturales, ¿sí? Bueno, entre fines alternativos y múltiples, dice, ¿sí? Para fines variados, dice, ¿no? Para fines alternativos. Ahora aquí viene la otra parte de la definición. Dice, con el propósito de satisfacer las necesidades de la población o las necesidades humanas, ¿no? Que por lo general son ilimitadas, ¿sí? Las necesidades siempre son ilimitadas. ¿Por qué decimos que las necesidades son ilimitadas? Porque siempre las personas quieren un poco más, ¿no? O sea, necesitan más cosas, requieren más cosas, están interesadas por la compra de más cosas, ¿no? Entonces, siempre las necesidades de las personas son ilimitadas, no tienen un límite. Dice, yo necesito esto y ahí me quedo. Siempre uno quiere, ¿no? Quiere más, desea comprar más, adquirir más cosas, ¿no es cierto? Por eso decimos que las necesidades son ilimitadas de las personas, ¿ya? Ahí está entonces. Ese es un concepto bien general
un concepto que diferentes autores dan en una hoja, 2 hojas, dan claro, argumentando más cosas, ¿no es cierto? Pero lo central, ahí está, ese es el concepto. Lo central de esto entonces es eso, ¿no es cierto? Ahí está, es la ciencia, dice, que estudia la forma racional de utilizar los recursos, ¿sí? Los recursos entre fines alternativos y múltiples, con el propósito de satisfacer las necesidades humanas o las necesidades de la población, de la gente, que por lo general son ilimitadas. ¿Sí? Ahí está un concepto bien resumido y simple de qué es lo que estudia la economía, ¿no? Por supuesto que después de esto hay otras facetas más, ¿no es cierto? Estudia muchas cosas más, ¿ya? Pero lo central es eso, ¿sí? Ahora, estamos hablando de necesidades, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? ¿Alguien me puede decir? Licenciado, tal vez es la falta de cualquier elemento básico en la persona. Sí, sí. Uno tiene, si es un deseo que tiene alguien de querer adquirir alguna cosa, ¿no es cierto? Y como necesidad, es necesario, yo necesito comprar, digamos, no sé, estos artículos de primera necesidad, por decir, ¿no? Entonces, el concepto técnico aquí se los he puesto, ahí está. La necesidad es un concepto bien técnico, es decir, es la sensación de falta de algo, dices, claro, me está faltando algo, yo necesito esto, digo, ¿no? Me falta esto y necesito esto. Entonces es esa sensación de falta de algo, pero que va unida al deseo de satisfacer, ¿no? Esa sensación de que me está faltando algo, ¿sí? Unida al deseo de satisfacer eso, ¿sí? Entonces yo necesito algo y quiero satisfacer esa mi necesidad, bueno, voy a adquirir ese bien o ese artículo, ¿no es cierto? Entonces, ese sería un concepto bien técnico de necesidad, ¿sí? Necesidad, ¿no? Entonces, la necesidad es una sensación que me está faltando algo, ¿sí? Y eso tengo que satisfacer, ¿no? Esa es mi necesidad. Ahí está el concepto de necesidad. Siempre pregunto estas cositas. Estos que están subrayados, jóvenes, aquí en el documento que siempre les voy a enviar. Ustedes lo van a tener, estos documentos. Yo siempre voy a enviar al WhatsApp o diré, va a estar en el Moodle, está la fecha, ¿sí? Y más el documento que lo pueden tener, ¿no es cierto? Entonces ya les había adelantado yo. En una clase les había dicho que los exámenes siempre os saco, pregunto, de toda esta documentación que yo les voy a ir mandando, ¿sí? De todo lo que estemos haciendo en clases, ¿sí? Y seguramente algunos están tomando nota, tomando apuntes, ¿no es cierto? Y de las prácticas más que yo les voy a proporcionar para que me entreguen y nos ganemos puntos, ¿no es cierto? Como hemos hecho en estadísticas, ¿sí? Entonces, ustedes se han debido dar cuenta que es bien significativo las prácticas que hagan, ayuda muchísimo, ¿ya? Entonces, a los exámenes entra de eso, de todo ese documento que os voy a mandar, más las prácticas, y si alguien quiere ampliar algo, ahí en el PGO, que ya he subido al Moodle, ahí también está la bibliografía y en cualquier libro de economía que tenemos en la biblioteca, ¿no? Ahora, estamos diciendo que los recursos son escasos, ¿no? Sí, los recursos son escasos. ¿Por qué son escasos? Realmente estos recursos, nosotros los países tenemos muchísimos recursos, ¿no? Tenemos muchísimos, pero no sabemos transformar esos recursos. Ese es el gran problema y el gran dilema que tenemos especialmente los bolivianos, ¿no es cierto? Podemos ser ricos en recursos, pero no tenemos la capacidad de transformar esos recursos naturales, esa materia prima, en productos terminados que vayan a satisfacer las necesidades de la población, de todos los bolivianos, ¿no es cierto? E incluso puede alcanzarnos para poder exportar, ¿no? Podemos exportar después productos. Es que no somos un país industrializado, después más adelante vamos a hablar de eso, ¿sí? No tenemos la capacidad de transformar estos recursos naturales. Si transformaríamos, fuésemos un país industrializado, sería otra cosa, ¿no? Entonces, los recursos siempre son escasos.
Bien, ahora, les había dicho en una de las clases que la economía se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Por una parte está la microeconomía y por otra parte está la macroeconomía, ¿ya? Entonces son dos ramas donde se divide. Repito, esto lo vamos a ver, esto es la microeconomía, creo que son, si no me equivoco, aparte de esta introducción, la parte microeconómica son 3 capítulos, creo, 4 capítulos, no recuerdo, y la otra parte es la parte de macroeconomía que vamos a ver. Por decir, el capítulo, no sé, es 6, 7, 8, o 6, 7 y 8, o 5, 6, 7, 8, ¿sí? Es la parte de macroeconomía. Entonces vamos a ver esto, la microeconomía y la macroeconomía vamos a hacer a lo largo del semestre, que es economía general, ¿no es cierto? Repito, vamos a ver de modo simplificado, jóvenes. Vamos a ver de modo general, no vamos a profundizar esto, para que justamente tengan conocimientos, digamos, básicos, si quieren, de algunos conceptos y de algunas variables económicas, ¿no es cierto? Cosa de que tengan, como profesional que van a hacer, ustedes van a tener que utilizar algunos conceptos, ¿no es cierto? Incluso les puede servir algunas cosas que hagamos aquí, les puede servir para algunas otras materias también, ¿no es cierto? De más adelante, ¿ya? Pero en su vida profesional uno como conocimientos generales tiene que tener alguna idea, ¿no es cierto?, de cómo funciona la economía. Les había puesto un ejemplo, una de las clases, por ejemplo, que es inflación. Uno tiene que saber, ¿no es cierto?, las inflaciones, entre qué porcentajes o entre qué tasas se mueven, ¿no? Hay inflaciones del 60, 70, 100%, 200%, pero por lo general los países tienen tasas de inflación, pero que son bajas, ¿no? 2.5, 1.5, siempre hay tasas de inflación. 2.5, 1.5, 3%, 4%, digamos, ¿no? Tasas de inflación. En épocas, en periodos especiales, como en este caso, por ejemplo, en una época donde hay una pandemia, una epidemia, las tasas de inflación un poquito tienden a subir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a esos conceptos vamos a ver de modo general que les vaya a servir en su vida profesional o a lo largo de su carrera, y en algunas materias pueden utilizar, ¿no es cierto? Pero no vamos a profundizar, la economía es amplio, es amplio. ¿Sí? Nosotros vamos a ver de modo general, como su nombre lo dice, ¿no? Y el último tema es la parte de economía, porque la materia es economía general y política, ¿no es cierto? Entonces, el último tema es la parte de economía política, vamos a ver, ¿sí? La parte de economía política. Donde ya les había adelantado, vamos a ver sistemas o modos de producción capitalista y sistemas o modos de producción socialista, ¿sí? ¿Cómo funciona un modo de producción capitalista? ¿Cuáles son sus características, por decir? ¿Y cuáles son las características de un modo de producción socialista, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a ir, en el último capítulo vamos a ir, a ver, yo les voy a mostrar las características de ambos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Ya? Entonces, a lo que iba. Entonces, la microeconomía es una rama de la economía y la macroeconomía. Ahora, ¿qué estudia la microeconomía? ¿Qué estudia la microeconomía? ¿Sí? ¿Qué estudia la microeconomía? Entonces aquí dice la microeconomía, en algunos autores y en algunos libros está como teoría de los precios. Entonces esta microeconomía estudia todos los aspectos, ¿sí? Todos los aspectos, el comportamiento de la economía, de las unidades individuales que se manejan o funcionan dentro de una economía, ¿sí? Como son los consumidores, por ejemplo, ¿ya? Los consumidores. Entonces, un sector bien importante es, dentro de la microeconomía, el sector del consumo. Porque ¿quiénes son los consumidores? Todas las unidades familiares, no todas las personas consumimos, ¿no es cierto? Unidades de consumo, o sea, las unidades familiares también se llaman unidades de consumo, porque son los que van a consumir, ¿sí? Todas las personas, por ejemplo, los empresarios que ofrecen productos también consumen, ¿no? De otras cosas,
¿sí? Entonces, todas las unidades familiares son también llamadas unidades de consumidores, ¿no es cierto? Entonces, eso estudia la microeconomía, ¿ya? Nosotros vamos a ver de modo general la parte del consumo, vale decir, ¿quiénes consumimos? Los demandantes, ¿no? Los que vamos a demandar un determinado producto al mercado, ¿sí? Los demandantes son los consumidores, ¿sí? Demandan productos, van a demandar un producto en el mercado, ¿no? Van a ir a consumir un producto en el mercado. Entonces, eso estudia la parte de la microeconomía, todo el sector de los consumidores, ¿ya? Después también están las empresas. También la microeconomía estudia las empresas, teoría de la empresa, dicen, ¿no? Entonces, los empresarios, ¿quiénes son? Son los productores, ¿no es cierto? Son los productores los que producen los diferentes bienes y servicios, ¿no es cierto? Producen los empresarios, ¿sí? Los diferentes, ¿para qué? Para el consumo de las personas, de las unidades familiares. Son los oferentes, si quieren. Son los que producen los bienes y ofrecen los bienes, ¿sí? Para el consumo de la población, de las personas, ¿cierto? De la humanidad, si quieren, ¿no? Entonces también se estudia las empresas, la microeconomía, ¿no? También otro aspecto individual que estudia la microeconomía son los mercados. Importante los mercados, ¿sí? Ya habíamos adelantado, creo, los mercados que, a ver, ¿quién me puede decir que eso? Creo, incluso les he preguntado, ¿no? Les he preguntado en la evaluación diagnóstica, ¿qué entiende por mercados o qué son los mercados? ¿Alguien me puede decir qué son los mercados? Es el conjunto de intercambios de bienes o servicios entre personas. Correcto, ¿no es cierto? Entre Sí, correcto, correcto, ¿no es cierto? Hay varias definiciones, ¿no? Eso es lo que me está diciendo su compañera, es correcto, ¿cierto? Entonces son personas que acuden a estos lugares para interrelacionarse, ¿no es cierto? Sí, unos para vender, algunos me pusieron en la evaluacióncita esa diagnóstica, son las personas que van a estos lugares, a los mercados para adquirir, dice, ¿no? Para adquirir los diferentes bienes, dice. Bueno, pero estaba medio inconcluso eso, ¿no es cierto? Porque no solo los consumidores van a los mercados, ¿no? A demandar algo. También están los que producen, ¿no? Los productores, vale decir, los que van a vender el producto. Entonces, antiguamente decían, son los lugares donde compradores y vendedores se interrelacionan, ¿no es cierto? Para la comercialización de cualquier bien o servicio, ¿no es cierto? Entonces, los mercados son sumamente importantes. Los mercados son sumamente importantes. Entonces, pues, hay incluso hay mercados, ya habíamos adelantado esto, ¿no? A ver, las definiciones que ponían de mercado los autores antiguos decían, es el lugar físico, ¿sí? Donde consumidores y vendedores se relacionan o entran en contacto directo para adquirir o vender algún determinado producto o artículo o bien, ¿no es cierto? O servicio, ¿sí? Pero ahora no solamente hay pues mercados, habíamos conversado ya en la primera clase, mercados físicos, lugares físicos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la Calatayud, ¿no? El mercado Calatayud, ¿sí? Hay mercados también virtuales, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso, que uno desde su casa puede adquirir cualquier bien, un bien determinado, un bien X puede adquirir, paga con su tarjeta y el bien le llega hasta su domicilio, ¿no? Entonces no necesitan ir a lugares físicos, a un lugar específico donde los dos se relacionan, ¿no? Entonces ya por teléfono, por internet, ya uno puede comprar o vender cualquier tipo de artículos, ¿eh? Entonces, los mercados es importante. Pero, a ver, en los mercados, a ver, las economías capitalistas también las llaman economías de mercado. ¿Por qué les llaman? Porque ¿quién fija los precios de los diferentes artículos? A ver,
o cómo se fijan los precios de los diferentes artículos. O quién pone un precio. Puede poner también el que fabrica, el productor, ¿no es cierto? Bueno, mi producto cuesta tanto, dice, ¿no? Pero en economías de libre mercado, pues dicen economías de libre mercado, ¿sí? Donde los precios están fijados por la demanda y la oferta de ese artículo, ¿sí? Entonces, en esas economías de libre mercado o economías capitalistas, los mercados son los encargados de fijar los precios. Mientras en el otro lado, en economías socialistas, eso lo vamos a ver en el último capítulo, el gobierno fija los precios de los diferentes artículos, ¿no? Dice, bueno, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, esto va a costar tanto, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno interviene en la economía. Mientras en el otro lado, en el sector de economías de libre mercado, el mercado es el que la demanda y la oferta, ese es lo que fijan los precios. Porque ¿cuáles son las dos fuerzas de mercado? Las dos fuerzas de mercado es un tema 3 que vamos a ver más adelante. Justamente las fuerzas de mercado son la demanda y la oferta, ¿no? Entonces, en economías de libre mercado, esas demandas y esas ofertas son los que van a fijar los precios, ¿no? Pero ya les había dicho, nosotros somos economía mixta. Tenemos de lo uno y tenemos de lo otro, ¿no? Tenemos libres mercados donde la demanda y la oferta fijan los precios, pero también el gobierno en algunos casos delimita y dice esto va a costar tanto, ¿no es cierto? Como ha ocurrido hace pocos, o la anterior semana con los olleros, ¿no? Les ha dado un techo, ¿no? Les ha dado un límite. Ustedes pueden cobrar hasta este límite de su producto, ¿no? Entonces, somos economía mixta. Tenemos de un lado del capitalismo cosas buenas que también tiene el capitalismo y también del socialismo, ¿no es cierto? Rescatamos, entonces nosotros estamos en el centro. Una economía funciona como una economía mixta, nuestro sistema económico, ¿no? Entonces yo les había puesto, creo, en una de la anterior semana un ejemplo clásico de economía de libre mercado, donde la demanda y oferta fijan los precios. Como por ejemplo, se había dicho, siempre pongo este ejemplo porque se entiende más de este ejemplo, ¿sí? Se entiende más. Donde, por ejemplo, uno va a la terminal un fin de semana, un viernes por la noche, un sábado por la mañana, ¿qué pasa con los precios? ¿Tienden a subir o tienden a bajar los fines de semana? ¿Quién me puede decir? Tienden a subir. ¿No es cierto? Tienden a subir los precios. ¿Por qué? ¿Por qué? Automáticamente esto es. ¿Por qué? Porque hay harta demanda, ¿sí? Hay mucha gente que quiere viajar fin de semana. Entonces se llenan, ¿no es cierto?, las terminales. Hay harta gente que quiere viajar, ¿sí? Los fines de semana. ¿Qué significa eso? Que hay harta demanda. Y si hay harta demanda, si hay harta gente que quiere viajar, ¿qué hacen los floteros, los dueños de las flotas? Hacen que los precios suban automáticamente. Se encarecen los pasajes, ¿no es cierto? Y eso vemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa uno cuando quiere ir a viajar a mitad de semana, un miércoles, por decir? ¿Qué pasa con los precios? ¿Son altos o bajos? Bajan. ¿No es cierto? Es lo contrario de los pasajes de fin de semana. Los precios tienden a bajar. ¿Por qué? Porque hay poca demanda, poca gente que quiere viajar, poca gente que va a la terminal a querer adquirir los pasajes, a querer viajar, ¿no es cierto? Y la oferta es grande, alta. Hay hartos floteros ahí que están esperando viajar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Los precios, ellos mismos, ¿no? Los precios tienen que bajar, ¿sí? Entonces los precios bajan. Lo que costaba un fin de semana, un pasaje, por decir, en bus cama, 150, por decir, no sé cuánto estará realmente, ¿sí? 150. Eso va a media semana, no tiene ese precio, ese pasaje en bus cama. En 60, están ofreciendo en 50, menos de la mitad incluso, ¿no es cierto? Y están viajando, no están completando toda la flota, ¿no es cierto? Con mitad de pasajeros. Están viajando. Entonces, hay poca demanda, no hay mucha gente que está viajando.
y hay harta de oferta, hartos floteros que están ofreciendo sus boletos para viajar, ¿no? Cuando uno va a la terminal, ni bien está pasando la puerta, ya le agarran del brazo, hacen asustar incluso, le agarran del brazo y por poco no les llevan, ¿no? A sus oficinas de las flotas para vender, ¿sí? Los voceadores están ahí en las puertas, ¿no? Gritando a cuánto, pasaje a tal hora, sale a tal hora las flotas, ¿no? Y los precios son baratos. Y entre los fines de semana hay harta demanda y los precios tienden a subir. ¿Qué está pasando ahí? El mercado está fijando los precios. La demanda y la oferta está fijando los precios. ¿Sí? Más alto, más bajo. Y eso en todos los artículos, ¿no es cierto? Cuando hay especulación de, por ejemplo, en épocas hay que no hay azúcar, ¿no es cierto? Hay especulación. Y como no hay oferta, pero hay, la gente demanda harto ese producto y empieza a subir los precios, ¿no es cierto? Cuando hay especulación, es cosas, ¿no? No hay poca oferta, también están ofreciendo pocos, pero la gente quiere comprar un artículo de primera necesidad, ¿no es cierto? El azúcar. ¿Y qué pasa? Que los precios suben, ¿sí? Entonces, son economías de libre mercado, pero también hay en la economía, en las economías socialistas, ¿sí? El Estado fija los precios, ¿sí? Dice, no puede, es lo que ha ocurrido con, creo que es el problema, ¿no? Con los médicos, había uno de los artículos de esa ley que han sacado, que hasta ahora no sabemos qué está pasando, que a las clínicas privadas les han puesto un techo, ¿no? De internación, en esta pandemia les han dicho, ustedes no pueden cobrar más de lo que, o sea, cara la internación, ¿no es cierto? Porque una internación en una clínica privada es carísima, ¿no? Por noche cobran. Entonces había ahí ese un problema y se ha hecho un problema, ¿no es cierto? Por supuesto, otras cosas más había, ¿no? En esa ley. Y no sé en qué está quedando esa ley, ¿no? Con esto de las elecciones, un poquito ha opacado ese problema del paro médico, ¿no es cierto? Entonces, también el Estado en algunos casos interviene, como ha ocurrido hace años también, ¿no es cierto? Creo que no eran los olleros, los azucareros de Santa Cruz, estaban exportando, porque bueno, exportar es buenísimo, ¿no es cierto? Para las mismas empresas, porque los precios son más alentadores, son los precios de exportación, ¿no es cierto? Venden más. Pero, ¿qué estaba pasando? Que el mercado interno habían estado descuidando y estaban especulando y estaban llevando hacia afuera, no había el producto ese y los precios tendían a subir. Entonces el gobierno les ha dicho, bueno, a ver, señores, ustedes primero van a cubrir la demanda interna, ¿sí? La demanda interna de nuestro país y si tienen excedentes pueden exportar, pero a precios razonables, ¿no? A precios razonables ustedes van a cubrir la demanda que hay en nuestro país. Y después recién pueden exportar, ¿no? Y hace años eso ocurrió y se hizo un problema con los azucareros. Parecido es el problema con los olleros, ¿no? Que han bloqueado incluso, ¿no? Lo central era de los olleros eso, ¿no? De los precios que no querían que exporten, que primero tenían que abastecer el mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, eso también estudia la microeconomía, ¿sí? Los mercados, los ahorradores siempre, ¿no? La parte de las personas también ahorramos, ¿no es cierto? Sí, para cualquier contingencia, ¿no es cierto? Que uno puede tener, siempre las personas ahorran, ¿no es cierto? ¿No? Y lo que estuvimos hablando, el comportamiento de la demanda y la oferta, ¿sí? El comportamiento de la demanda y oferta. El otro gran campo de la economía es la macroeconomía. ¿Ya? La macroeconomía. Entonces, esto sí estudia los fenómenos globales, ¿sí? Los fenómenos globales o agregados, ¿sí? Como son la producción, el ingreso el ingreso que tienen los gobiernos o el Estado. A ver, por qué concepto el país tiene ingresos? ¿De dónde tiene plata el país para hacer inversiones? Para pagar a los maestros, para pagar a los médicos públicos, ¿no? Para hacer carreteras, hacer infraestructura. ¿De dónde recauda? ¿Cuál es el concepto
que los gobiernos tienen para recaudar como ingreso. Tal vez del primero de lo que exportamos y de los Ya. impuestos que cobran Claro, también. correcto, correcto. De lo que exportamos, el petróleo, el gas, ¿no es cierto? A la Ajá. Argentina llevamos al Brasil, ¿sí? De eso están saliendo pues, esos bonos, ¿no es cierto? Juancito Pinto, hay no sé qué bonos, ¿no? Bonos dignidad, de esas exportaciones salen, ¿no es cierto? Lo que dice su compañera, de los impuestos, de todos los impuestos que uno paga. Yo he estudiado en una universidad pública, he estudiado en San Simón, y San Simón es una universidad pública y gratuita, ¿no es cierto? Entonces, de lo que me ha hecho estudiar la universidad, ahora yo estoy pagando impuestos. Yo toda mi vida profesional voy a pagar impuestos, ¿no es cierto? Y pago impuestos. A la renta yo pago el IVA, el IVA, el impuesto a las transacciones, estoy pagando. ¿Sí? Entonces, de eso recaudan los gobiernos, ¿no es cierto? Ya, a ver, jóvenes, no hemos terminado todavía esta parte macroeconómica, después vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando de los sectores de la economía para terminar esta parte. El Zoom se nos va a agotar, se nos va a terminar en cualquier momento. Entonces, dentro de unos 5 minutitos a 8 minutitos, porque tiene que grabar este video, este primer Zoom, volvemos a entrar a la clase, ¿ya? Voy a mandarles un nuevo link, ¿ya? Para entrar a otro Zoom, ¿sí? Para hacer la otra parte del Zoom, porque son 2 periodos esto. La clase se divide en 2 periodos, ¿ya? Entonces, dentro de unos 5 a 8 minutitos les mando el nuevo link, ¿ya, jóvenes? Para reingresar nuevamente a la clase. Hasta un momento, jóvenes. Está bien, Licen. Ya.